Buenas tardes, ingeniero. Vamos a comenzar, le voy a explicar la práctica número 2 que trata de circuitos de corriente continua. Aquí en la práctica nos indica que estos son desarrollamos unos circuitos. Para eso necesitaremos los siguientes materiales: un protoboard, dos fuentes, 11 resistencias, multímetro y cable multiplar para las conexiones que se van a realizar. El primer circuito que se va a realizar es un circuito en serie que para realizar este circuito necesitaremos una fuente de 9 voltios y tres resistencias de 1000 ohmios, 500 ohmios y 250 ohmios. Este es un circuito en serie. Aquí, aquí les voy a mostrar lo que es los cálculos del circuito 1. Aquí está. El circuito 1 nos pide calcular lo que es la corriente, el voltaje y la potencia. Para el cálculo de la corriente, utilizamos la fórmula, la ley de Ohm, que es intensidad igual a voltaje total sobre resistencia total. Para realizar esto, el voltaje total es la fuente, que es de 9 voltios, y como es un circuito en serie, se suman las resistencias, que nos da 1750 ohmios y nos da 5,14 mil amperios. Como es un circuito en serie, la corriente tendrá la misma corriente, tanto en la resistencia 1, 2 y 3 tendrán la misma corriente, por el hecho de ser una corriente continua, un circuito en serie. Cálculo de voltajes, utilizamos la fórmula que es la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Calculamos hacemos los respectivos cálculos y él nos da en voltaje R1, nos da 5,14 voltios, en el voltaje de la resistencia 2, 2,57 voltios, el voltaje de la resistencia 3, 1,28 voltios. Sumados todos estos tres voltajes nos debería dar 9 voltios. El cálculo de la potencia, utilizamos la fórmula potencia igual a voltaje por intensidad. Hacemos los cálculos y nos da 7,71 mil amperios en la resistencia 1. La potencia de la resistencia 2 es 13,22 milivoltios. En la potencia de la resistencia 3 nos dan 6,6 miliamperios, milivoltios. Y la potencia total sumado a los tres nos daría 46,26 milivoltios. Esta es la tabla de nuestro circuito 1 que nos pide. Ya he hecho los cálculos. Estos son los cálculos, las simulaciones. Lo haremos en el programa ORCAD. Aquí está el circuito 1, nos pide el voltaje, intensidad y potencia. Aquí están las corrientes, el voltaje. Aquí comprobaremos si nuestro voltaje coincide. Es voltaje de R1, R2 y R3 es 5,14. Hacemos una medición rápida. Ahí está. Aquí lo que es el color celeste y el color naranjado. El color celeste es el de aquí. Aquí le vamos a hacer un zoom. Y nos da un total de 5, como un aproximado de 5, aquí está, 5,14 más o menos. El voltaje de la resistencia 2 nos debería de dar 2,57, que es el color naranjado.
Aquí está, 2,5, es casi un aproximado. Y el voltaje de la R3 es 1,28 y nos da 1,28. Y aquí están los cálculos que nos obtuvimos en las mediciones. Como podemos ver, aquí está, medición del voltaje R1, 5,25, R2, 2,68 y aquí 1,30 y el voltaje total que es de 9,7 que aquí varía un poco. Ahora procedemos a lo que es las corrientes. Como aquí no hacemos una medición extensa, por lo que como es un circuito en serie, nos va a dar 5,14 en todas las resistencias y en la resistencia total, en la corriente total. Como pueden ver aquí está, 5,14 en los tres, en todo. Y comprobamos en nuestras mediciones. Y como observamos aquí nos da 5,26 que varía un poco nos varía que sería un aproximado. En las potencias, lo comprobamos también en el circuito, nos da 7,71 en nuestros cálculos, 13,22. Y aquí está el valor de la potencia. La potencia total es de 46,29 y efectivamente nos da 46,26 en los cálculos y en las simulaciones da 46,29 milivoltios. En la potencia de la resistencia 3, 6,6 milivoltios, nos da 6,12 milivoltios. 13,22, 13,22. Sí, y para encontrar la potencia de runes sería de ser el 26,45 menos 13 nos debería de dar 7,71 milivoltios. Pasemos al circuito 2, que es un circuito paralelo, que también ocuparemos una fuente de 9 voltios, una resistencia de 1000 ohmios, una de 250 y otra de 250. Están, nos pide calcular voltaje de R1. Como es un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, que sería de 9 voltios en los cálculos y en las simulaciones que van a ser el mismo. Y en las mediciones que nos dan 9,67. El voltaje total sería 9 voltios, sería el mismo. Y procedemos a comprobar nuestros cálculos. Aquí será para hacer hacemos la suma de la resistencia total para poder calcular nuestros datos. El cálculo de voltaje, como es el voltaje, como es un circuito en paralelo, es el mismo. Y para el cálculo de la corriente utilizamos la ley de Ohm, que haciendo los cálculos nos da en la R1 9 milivoltios, R2 36 miliamperios. En la R1 es 9 miliamperios, R3 36 miliamperios y la intensidad total 81 miliamperios. Lo podemos comprobar en nuestras simulaciones está. Conjunto la potencia es de 9 voltios, que será para los tres resistencias, que será el mismo para nuestras corrientes, que es de 9 miliamperios. Aquí están 9 miliamperios y 36 miliamperios, que sería 36, 36, porque la resistencia es el mismo. Y la resistencia, la intensidad total o la corriente total es de 81 miliamperios. Y nuestra potencia, que nos dio en los cálculos 324 en la R1, en la R2 y en la R1 81 y la R3 324 y nos da un total de 729 milivoltios en la potencia total. Y efectivamente coinciden nuestros datos. Y en las mediciones nos debe de coincidir, como es aquí en la corriente 1 nos dio 9 miliamperios, aquí sale un 8,4 miliamperios. En la R2 nos dio una corriente de 36 miliamperios, aquí nos da en las mediciones 33 miliamperios. Y en la R3 nos da 32,3 miliamperios. Y en la corriente total nos da un total de 80,4, que en nuestras
simulaciones nos salió un total de 81 mil amperios. Y este es el voltaje total que tendría todas las resistencias, ya que es un circuito en paralelo. Procedemos al circuito 3. Como aquí nos piden que se realicen los siguientes montajes, que es el circuito A, y hacemos un análisis de mallas para calcular la I1, I2 y I3. Y aquí están, hacemos los cálculos siguientes, hacemos por el método de malla y encontramos lo que es la I1, I2 y I3. Hacemos, hacemos los cálculos y resolviendo estas incógnitas encontramos lo que la I1 es un total de 39,26 mil amperios. En la I2 es de 4,88 mil amperios. Aquí en el ciclo negativo nos indica que en nuestro circuito de mallas el sentido que elegimos es incorrecto, que era el sentido contrario. Y en la I3, que nos da un total de 126,43 mil amperios. En el circuito 3 nos pide que calculemos voltaje, corriente y potencia. Y aquí, voltaje R1, procedemos a lo que es en nuestras simulaciones. Lo mandamos por aquí, como ya lo tenemos. Aquí vemos nuestras comprobaciones en esta simulación que tiene que coincidir nuestros datos. En voltaje R1, R2, R3, R4, asignadas 1,6, 6,5 y 4,95, 2,45 voltios y 1,58. Procedemos a comprobarlo. Efectivamente nos da 1,5, que es un aproximado. En la resistencia de Ross, que nos da un total de 6,5. Efectivamente. Una aproximado. El R3 nos da 4,95. Y efectivamente nos da casi un 4,5, un aproximado. Nos da 4,95 y aquí está 4 cerca del 5, que es un aproximado. En R5 nos da 1,58. Y efectivamente 1,5, que coinciden nuestros datos. Ahora nos pide el cálculo de lo que es la corriente. Y podemos comprobar nuestras simulaciones que nos pide el cálculo. Aquí está, en la resistencia, la corriente de la resistencia 1 es 724 microamperios y coinciden nuestros datos. En la resistencia 2, 6,58 mil amperios. En la resistencia 3, 7,43 mil amperios. La resistencia 4 es 7,43 mil amperios y en la resistencia 3, 384 microamperios. Y en la resistencia 5, 159 microamperios. Nos pide el cálculo de la potencia, que nos da en los cálculos 1,156 milivoltios. Efectivamente, nos coinciden nuestros datos. El siguiente, 42,87, 42,87. El siguiente, que es 4,38 mil amperios, que es la potencia de la resistencia 3, 4,38. En la potencia de resistencia 4 es 18,23. 18,23 milivoltios, milivatios. Y en la potencia de la resistencia 5 nos da 254 microvatios. Y efectivamente coinciden nuestros datos. Y también nos pide que calculemos la potencia del voltaje 1 y el voltaje 2, que es nuestras dos fuentes, que nos da un total de 65, de un total de menos 65, .45 milivoltios
Efectivamente coinciden nuestros datos y en la fuente 2 menos 1,43 milivatios y nos da los mismos resultados. Esto sería todo de la práctica número 2. Gracias. Pues, aquí se observa todas las simulaciones con sus respectivos resultados. Y esto sería todo. Gracias.